Desde la mañana 32 minutos aquí en la República Argentina, la ciudad de Buenos Aires tiene una temperatura de 23 grados un décimo, ya no llueve y va a ir mejorando el día. Tenemos la posibilidad de dialogar con Luciano Mondino, que es analista internacional, sabe muchísimo de los conflictos, especialmente del conflicto de Oriente Medio, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? Buenos días. Bien, voy a usar una frase poco medio oriental. Qué barrio picante que es ese. Porque la verdad, en un momento Sí. dijimos, bueno, ahí tenemos un alto al fuego, hay negociaciones en el otro, no sé, suenan menos alarmas, la gente Ujú. corre menos a los refugios y de repente, Siria. Sí, a ver, lo que pasa es que lo de Siria son situaciones que se van desarrollando durante mucho tiempo, que nos remonta primero al 2003, un poco lo que es también los capítulos finales de la guerra en Irak, y luego en el año 2011 con las muy mal llamadas primaveras árabes. Esto me parece un punto que es central. Lo que en los países occidentales se decodificó o se entendió como una revuelta democrática para deponer a regímenes que realmente eran muy autoritarios, muy duros, muy violentos, no terminó concluyendo en una revolución o un florecimiento democrático, que era la analogía que se utilizaba con la palabra primavera árabe, sino todo lo contrario. Nos demostró de forma expresa y muy concreta que el mundo islámico, cuando dirime sus internas o sus guerras civiles, dirime hacia dos grandes facciones: a un autoritarismo fuerte y duro, estilo de Hosni Mubarak en Egipto, los autoritarismos en el norte de África, etcétera, o en proyectos islamistas integristas, aquellos grupos que buscan la instalación de un califato que puede o quedarse en principio delimitado a una porción geográfica o buscar su ampliación primero por el Medio Oriente y luego aquellos grupos que buscan la ampliación del califato en Europa, al andaluz, etcétera. Por lo tanto, creo que esos son los dos grandes antecedentes históricos más próximos que vamos a tener en Siria y que logran, por supuesto, un detonante que es ineludible en el contexto de la guerra Espadas de Hierro, iniciada por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra las poblaciones del sur de Israel, pero que toma una aceleración mucho más fuerte a partir de septiembre del 2024 con la enorme paliza que las fuerzas de defensa de Israel le dan a Hezbollah dentro del Líbano, pero fundamentalmente a la República Islámica de Irán, que es quien dirige y coordina todos los esfuerzos de la propagación del terrorismo también dentro del Medio Oriente. Sí, estaba pensando en términos, parece como si fuera algo de salud, ¿no? De repente haces un tratamiento para disminuir una enfermedad, pero ese mismo tratamiento te baja las defensas y viene la que sigue. Era lógico que si Hezbollah se Claro. debilitaba, los rebeldes sirios iban a decir, ahora es la nuestra. Eso es, esa es la paradoja, por eso no hay que leer o no hay que interpretar lo que sucede en Siria como una, insisto, una reinterpretación de las primaveras árabes del 2011. Mucho cuidado con eso, porque no solo para Israel, sino también para los Estados Unidos y para Europa, que va a tener una consecuencia en caso de que esto se incremente, directa con los flujos de migraciones y refugiados que también van a llegar al continente europeo, sino como un escenario en el que todas las posibles conclusiones que vaya a haber después de la guerra civil siria, que insisto, es una guerra civil hacia adentro del mundo árabe musulmán, todos son malos, es decir, no hay un escenario que sea bueno. ¿Cuál es la diferencia? Quizás tenés un escenario menos malo o un malo conocido con el régimen de Bashar al-Assad, que es quien hereda toda la estructura que inicia su padre muchos años atrás, y luego la interpretación que puedan poner los grupos yihadistas, integristas, que buscan ese califato y que hoy están representados por organizaciones que se han fracturado, que son de alguna forma reinterpretaciones nuevas del propio Al-Qaeda. También está el Estado Islámico, también está el apoyo que Rusia hace con Irán del régimen de Bashar al-Assad, la interpretación y la posición de Turquía. Es un escenario muy complejo en el que todos los escenarios son malos. Sí, estaba pensando que por ahí para tratar de entenderlo y ver qué pasó en la historia, podríamos ir a la historia de Saddam Hussein. Uno pensaba que derrocado Saddam Claro, Hussein, Irak eso es. florecería y lo que pasó en Irak después de Saddam Hussein es peor que Fue conocer a mucho. Saddam Hussein y decir, bueno, a este loco Claro, ya lo tengo.
Claro, ese es el punto. De hecho, también el Medio Oriente no es una región en la cual uno pueda interpretar o analizar las cosas por separado. Si no entendemos lo que significó Irak-Irán en la guerra de los 80, cómo a partir de 1979, si tuviéramos que poner una fecha puntual, pero a partir de 1981, 82, la República Islámica de Irán, con el régimen de los ayatolá, empieza a propagar todo un mecanismo de lo que conocemos hoy como guerra proxy o guerra subsidiaria, pero que en realidad es un entramado clave para entender la posición de Siria y por lo tanto también de Irak, dos territorios que hay que leerlos casi en espejo, porque lo que sucede en Siria hoy tiene un antecedente, como decíamos al principio, en Irak, pero lo que vaya a pasar en Siria también va a repercutir en un Irak en el cual hoy todo el sistema institucional heredado o estatal heredado de lo que es la guerra del 2023 de 2003, perdón, está verdaderamente comprometido y al alcance de las milicias proiraníes, que en términos militares son muy escasas, tienen un efecto muy limitado, pero que sí que se quedan con ese vacío institucional que hay en este tipo de países y terminan instalando ya no solo gobiernos títeres, sino fichas y posiciones en las cuales la República Islámica de Irán juega su propio entramado de intereses. Esto es muy claro, por eso insisto que todos los escenarios posibles, los presentes y los futuros, son malos. Luciano, mencionabas Europa, el famoso Al-Andalus, y hay que hacer memoria de lo que sucedió con la estampida de civiles sirios que tuvieron que huir de la guerra civil y que podría repetirse o por lo menos replicarse en parte. ¿Por qué Sí. entonces Europa parece tan confundida o tan ciega respecto a esa situación? Porque evidentemente muchos de los gobiernos de derecha que asumieron o que ganaron en Europa lo hicieron justamente por esa realidad y sin embargo cuando uno ve el análisis que Europa hace de la crisis de Medio Oriente, en general suele ser anti-israelí y pro quién. Sí, 100%. Mirá, la Unión Europea es irrelevante en términos de política internacional en general, pero particularmente en el Medio Oriente. Si viéramos y si tomáramos lo que es la región MENA, Medio Oriente y el norte de África, cómo la posición europea se vio verdaderamente perjudicada en detrimento de fuerzas rusas que empezaron a intervenir directamente en zonas del Sahel particularmente contra grupos yihadistas que tienen también que ver con estos grupos rebeldes que actúan hoy en Siria, veríamos que desde Francia hasta países como Alemania y luego los países de la Unión Europea en general han perdido mucha incidencia y participación directa en asuntos estratégicos. El Medio Oriente no tiene ningún tipo de posibilidad de ser persuadido en los actores principales que hay hoy, disputando ya no solo en Siria, sino en los asuntos casi cotidianos que hay en la región por algún país miembro de la Unión Europea. Hay luego un factor interno. Europa hoy está verdaderamente amenazada por las corrientes migratorias que llegan de países islámicos, en este caso, con un componente muy fuerte de ese salafismo que busca la intervención directa o la perturbación del orden occidental. Aquí no estamos hablando de valores establecidos, ni mucho menos, sino de personas que provienen de países cuyos sistemas los hacen ver a nuestro sistema occidental, en el que cada uno entienda como sistema occidental, como hereje o herético contrario a todo lo que es la visión de ese Islam integrista o ese Islam yihadista que es hoy lo que está interviniendo en el Medio Oriente. Y hay un tercer elemento que te sumaría. Está la posición o la posición particular de Erdogan, pero que podríamos tomar como el posicionamiento de Turquía. Erdogan desde hace mucho tiempo, el presidente de Turquía, utiliza a los refugiados como arma de guerra. Lo ha utilizado en la presión contra sus países vecinos, lo ha utilizado en Siria y lo utiliza también en las fronteras con la Unión Europea. Mucho cuidado porque Turquía, que es miembro de la OTAN, es un elemento clave para entender la política hacia el Bósforo en el contexto de la guerra ucraniana, pero es también un país que desde hace mucho tiempo intenta ingresar a la Unión Europea. Aquí entra nuevamente la hipocresía que muchas veces Bruselas muestra. Pueden en público criticar al Estado de Israel y acusar de apartheid y de genocidio contra las poblaciones musulmanas, pero ellos a puertas cerradas y casi como un secreto a voces no quieren reconocer que impiden la posición o la entrada de Turquía en la Unión Europea sencillamente porque eso implicaría la posesión de millones de personas, de musulmanes que provienen de países cuyas fronteras son muy inestables y que no son seguras,
de pasaportes europeos que le darían acceso libre al territorio Schengen, es decir, circular libremente por todos los países de la Unión Europea y trayendo complejidades o desafíos muy grandes, en este caso, para la seguridad de la Unión Europea. Luciano, por si faltara algún ingrediente en este estofado, ganó Trump. Sí, falta. Y hay que agregarlo a la cuenta porque me imagino que en la cabeza de los líderes de cada uno de los países, incluyendo las decisiones que se tomen en lo militar, mucho de eso seguramente cambió con ese resultado. ¿Qué cabe esperar de acá al 20 de enero y del 20 de enero en adelante? A ver, es imposible porque no va a ser el gobierno de los Estados Unidos, sino que va a ser el gobierno de Trump. Tenemos el antecedente del 2016, pero sabemos que Trump es una figura lo suficientemente fuerte como para pretender cada vez mayores márgenes de autonomía y que le será muy difícil tanto a Israel como a Irán, los dos extremos que hoy están en una pugna casi de tensión constante en el Medio Oriente y arrastrando todo el Oriente Próximo, decirle que no a una presidencia de, en este caso, Donald Trump, que llega en un contexto muy distinto al de 2016. Tiene dos grandes problemas. La guerra en Europa, en Ucrania, en donde Rusia empieza a tensionar muchas cuestiones con la OTAN, pero que luego hay elementos como Siria que requieren necesariamente el entendimiento de Washington. Y luego la cuestión en el Medio Oriente, en donde la guerra con Irán, que es el punto central, empezó a desequilibrar todos los elementos del Medio Oriente que, por lo menos en los últimos años, no se habían solucionado. Las guerras rara vez solucionan conflictos, pero sí que habían entrado en etapas quizás de distensión y que se vuelven a poner sobre la mesa cuando hay un actor fuertemente debilitado, que en este caso es la República Islámica de Irán, y donde sabemos que cuando hay guerras civiles hacia adentro del mundo islámico, los pases de factura son muy altos y los daños civiles y las bajas civiles serán muy altas, lamentablemente. Trump me parece que es más amigo de Putin que de la OTAN. Trump es amigo de Trump, por eso creo digo, que es muy difícil. pero Claro, Trump juega, yo creo que lo hablé, nunca sé con quién, ¿no? Pero claro. la gente se confunde porque cree que Trump va a ayudar a Israel. Trump va a hacer lo que a Trump le Mucho convenga. cuidado. Y cuando le convenga ayudar a Israel, lo ayudará. Y cuando le convenga Y presionarlo, cuando no le convenga, por supuesto. De hecho, hay una cuestión central. No nos tenemos que olvidar que Estados Unidos, desde el 2008, planteó un esquema de confrontación directo, especialmente con China. Uno de los últimos documentos estratégicos de la OTAN que se firmó aquí en Madrid en el año 2022 o 2023 plantea a Rusia como una amenaza directa y plantea a China como una amenaza estratégica. Es decir, todo lo que vaya a tensionar con la República Popular China, que encabeza un modelo muy complejo para entender y que no voy a explayar porque nos tiraremos realmente toda la tarde, repara en lo que es la guerra comercial que tiene con China y los Estados Unidos desde hace algunos años atrás y que probablemente, por lo que se entiende, Donald Trump va a tensionar a partir del 20 de enero. Eso lo lleva a plantear esquemas de pacificación y también un poco de, en buenos términos, una arrogancia política de decir, yo soy el que ha pacificado el mundo, he pacificado Ucrania, con lo que significa eso, la cuestión de pacificar los territorios ucranianos conforme los equilibrios que se puedan dar entre la OTAN y Rusia, y pacificar el Medio Oriente. Cuando hablamos de pacificar el Medio Oriente tenemos dos elementos centrales. Lo que suceda con las campañas militares de Israel en el norte con Hezbollah y en el sur con Hamas, liberación de los 101, de los 100 ahora secuestrados israelíes de forma urgente e inmediata, pero también lo que suceda con la República Islámica de Irán como un actor central en el Medio Oriente, pero con un programa nuclear bélico que no es civil, es decir, es un programa nuclear militar y que está todavía irresuelto, que esté resuelto desde la conclusión militar que le pueda dar Israel y que también esté irresuelto desde una comunidad internacional o que no lo percibe como una amenaza directa, desconociendo los peligrosos alcances y significados que el programa nuclear iraní tiene, como también una comunidad internacional que o no quiere o no sabe cómo abordar un elemento que creo que sería ya no solo disruptivo, sino un cimbronazo y el cimbronazo que le falta a este Medio Oriente para terminar de volar en pedazos. cortito y para no molestarte más, ¿por qué razón Israel no ha atacado las centrales iraníes en este momento que tenía la excusa? Esa sería una pregunta. Y la segunda es, ¿alguien más estaría interesado en participar? Porque a lo mejor Israel no lo hizo porque no quiere hacerlo solo. Sí,
A ver, mira, la primera, me es muy llamativo, hace 2 o 3 días atrás, uno de los funcionarios iraníes encargados de la cuestión nuclear salió en distintos canales y medios de difusión de la República Islámica de Irán a decir que el país no está yendo tras las armas de destrucción masiva, es decir, no es un programa nuclear militar. Esto sabemos que no coincide con la realidad que incluso el Organismo Internacional de la Energía Atómica expresa desde hace muchos años, en el cual Irán viene enriqueciendo uranio más allá de los límites que son civilmente aceptados como para la utilización pacífica de la energía nuclear. Sin embargo, esa declaración, que puede entenderse como la antesala a la asunción de Donald Trump del 2020, esconde también un significado. Irán sabe que si traspasa ese umbral nuclear, le da la habilitación perfecta y extraordinaria a Israel para atacar de forma contundente y fulminante, un ataque que Irán no podría resistir y gran parte del país, ya no solo de sus centrales estratégicas militares, serían casi borradas del mapa en cuestión de 1 hora o 1 hora y media. Por lo tanto, creo que Irán de esto es muy consciente. Tampoco te diría con total certeza que Israel no ha intervenido de forma directa, incluso en el factor militar, para por lo menos enlentecer el cauce o la propagación de ese programa militar. Creo que las operaciones de Israel en territorio iraní a finales de octubre del 2024 tienen un poco que ver con este último punto. Actores que puedan funcionar o que puedan apoyar a Israel militarmente en contra de una propagación del programa nuclear de Irán es bastante complejo de prever, porque si vemos Arabia Saudita y Egipto, dos quizás de los ejércitos árabes regionales más importantes, cómo se han comportado para resolver amenazas directas que podríamos entender como menores frente a lo que es el programa nuclear de Irán. Arabia Saudita en las zonas del Mar Rojo contra los hutíes ha fracasado estrepitosamente, y Egipto en la construcción de un orden o una gestión de la seguridad de la provincia del Sinaí también ha fallado enormemente. Por lo tanto, si hay una conclusión militar para terminar con el programa nuclear iraní, probablemente Israel esté solo, como ha estado en soledad otras veces, pero que irrumpe en un sentido que es muy claro. Israel sabe que si Irán hace acceso a las armas de destrucción masiva, el mayor perjudicado va a ser Israel, y eso es algo del gobierno de Jerusalén, doy por sentado que no va a permitir. Luciano, gracias, ha sido muy amable, que tengas un muy buen fin de. Buen fin de también. Adiós. Gracias. Luciano Mondino es analista internacional, es un experto en estos temas y realmente nos hace muy bien poder escucharlo, poder pensar un complejísimo cuadro para este fin del año 2024.